Así pues digo que se establece este argumento entre el yo idea y el yo ideal, que está creando un modo de funcionar en cada momento. Crea el personaje que uno está creyendo ser. Como parece muy razonable que yo quiera llegar a ser más listo, más útil, más bueno, porque todo esto lleva a la bendición de la sociedad y de todo, pues parece que uno está totalmente en regla, totalmente en orden. Y uno no se da cuenta que todo esto es un tinglado armado sobre la base de creer que yo soy ese niño bueno o débil que me han dicho que soy y que no tiene nada que ver con lo que realmente soy. O sea, el yo idea no tiene nada que ver conmigo. El yo idea es un juicio que se me ha dado y que yo he aceptado, pero que me ha venido del exterior y que no tiene nada que ver con mi verdadera identidad. Porque yo acepto y creo ser eso que se me dice, de ahí surge la necesidad de crear un modelo ideal. Y toda mi vida la estoy organizando pues para llegar a este modelo ideal. Y sufro, y vivo angustias, y vivo depresiones, y vivo todo lo que hay por vivir cuando esto no lo puedo realizar, y me alegro y me ilusiono cuando parece que sí lo voy realizando, y todo esto por algo que no tiene nada que ver con lo que realmente soy. Se interesa en este momento que se vea este carácter de superposición de lo que yo creo ser y lo que quiero llegar a ser. O sea, es la identificación. Yo me estoy viviendo como siendo alguien que no soy. Pero en la medida que yo siga creyendo que soy ese que va mejorando y que ya es mejor y que cada vez consigue más cosas y que va a llegar un día a más, en la medida que yo siga creyendo esto, viviré de acuerdo con esto y sufriré las consecuencias de esta creencia. Pero es evidente que eso no tiene nada que ver con mi realidad, y por lo tanto con mi realización. Antonio, en este caso una persona que está trabajando en trabajo de realización y cree que va mejorando, cree que las cosas le van bien, cree que tiene menos problemas, ¿eso también es en parte del yo ideal? Puede que sí, puede que no. Se caracteriza, se distingue, porque cuando estoy viviendo el trabajo, el vivir, desde el punto de vista del personaje, cada vez que no me acerco más al modelo ideal, me deprimo. Y cuando me parece que sí, que avanzo, me ilusiono. En cambio, cuando yo estoy creciendo de un modo natural por el hecho de vivir, pero no en función de una idea del personaje, sino como mi yo experiencia natural, entonces no existe esta exaltación cuando progreso, ni esa depresión cuando parece que no progreso. Y esta es la característica, lo que sirve para distinguir bien si uno está viviendo en función del personaje o en función de la realidad concreta que uno es. A ver, más preguntas sobre esto, porque eso, para el que no lo ha visto antes, es como un jarro de agua muy fría. ¿Sí? Acabo de decir que hay una unidad. Yo solo veo la unidad de fondo que hay en ello, el ser, o sea, la identificación, el personaje, la representación o ideal. A ver, ahora no sé lo que es lo que ves, si el fondo o la identificación con el personaje. A ver, vuelve a empezar, por favor. Que veo la unidad de fondo que hay entre el ser, el personaje, el yo idea y el yo idealizado. ¿Te refieres a esa unificación? No. Es que precisamente la identificación con el yo idea rompe la unidad. Rompe la unidad, estamos de acuerdo, pero es que ahora, como dices, que forma una unidad, el yo idea con el yo idealizado. Esto sí, el yo idea y el yo ideal forman una unidad en la mente. Sí. Es una idea unitaria. Sí. Porque yo soy tonto, he de llegar a ser listo. ¿Ves? Es la fuerza de una cosa es la fuerza de otra. El argumento de uno es el argumento del otro término. Pero todo esto está desconectado del fondo.
buscar el yo idealizado? El trasfondo, lo que le viene del fondo, pero que está desconectado. Ya. Es la intuición que tiene, no la experiencia que tiene del fondo. Y ese es el problema. O sea que se cumple eso que os decía ayer, que todo es una unidad, todo en sí, toda la existencia. Pero que el problema en el ser humano es que esa unidad se rompe. La vimos romper, o la vemos romper en el momento que se desconecta el fondo de la idea que yo adquiero de mí. Ya dejo de vivir naturalmente desde el fondo. Me instalo en la parte frontal. Y aquí hay una desconexión simplemente psicológica, porque si no se moriría. Pero una desconexión psicológica entre el fondo natural que soy y la mente que recibe la información exterior. Y ahí ya hay una rotura de la unidad entre el fondo último y todo lo que son las formas, el mundo de las formas que recibo sobre todo del exterior. Y luego, para que yo pueda seguir esa trayectoria de llegar a ser esa persona tan educada, tan buena, tan lista, tan fuerte, etc., he de estar controlando constantemente mi comportamiento, de manera que solo salga lo que está de acuerdo con el modelo ideal. Y así se va creando dentro de mí una cantidad de material, de ideas, de impulsos, de sentimientos, que yo no permito que salga, porque parece que se opone a ese modelo ideal. Y así se va creando mi inconsciente personal. Y ahí tenemos otra rotura de la unidad. Lo que yo acepto conscientemente y lo que rechazo. Se va creando otra dualidad. ¿Sí? ¿Se ve esto? Una dualidad de fondo y forma, y otra dualidad entre lo aceptado y lo rechazado. Un caso concreto, por ejemplo, de unos niños que en casa, les dejan a los niños ser ellos mismos, ¿no? Entonces, pues llegan a la escuela con esas formas de comportamiento en el cual tú no los ves normales. Es bueno cortar esa iniciativa, por ejemplo, de descartarse en clase, porque en casa lo hacen. Sí, claro, otra vez me estáis pidiendo el consejo concreto. Fíjate bien que antes he explicado, y ayer expliqué también, que la educación tiene por finalidad, primero, ayudar, facilitar todo lo que permita que la persona sea conscientemente ella misma. Segundo, enseñar, aceptar modelos de convivencia. Y tercero, transmitir un patrimonio cultural. Entonces, esto que tú dices se refiere al segundo aspecto. El niño tiene que aprender a aceptar unos modelos de convivencia. Y, aunque viva el primero, tiene que aceptar el segundo cuando convive. Por lo tanto, ahí tienes la explicación. ¿Sí? ¿Lo entiendes? ¿Sí? Si se produce en determinados momentos una confusión, en el sentido de que uno no sabe si lo que está actuando es o una reacción del inconsciente, o es el yo ideal, o es el fondo el que está actuando, eso es porque no se ha mirado lo suficiente. Y claro. Pero no tiene mucha importancia, Trata de ver si lo que se produce es correcto, aparentemente, si es útil, si es bueno desde una perspectiva general. Y adelante. O sea, no empezar a convertir esto en un problema de descubrir la verdad y una introspección. Es ir observando con interés sobre la marcha. Todavía no he hablado de lo superior, sí. Ya. Esto lo vas a esperar hasta pasado mañana. Porque lo superior no entra en juego hasta pasado mañana. Esto que dices, que no hay que convertir esto en ninguna obsesión. No hay que convertirlo en obsesión, pero sí en punto de observación. O sea que... Hay una gran diferencia. Sí, claro. Porque si no vives con soltura, estarás reprimiendo un montón de cosas que te impedirán ver. Sí, pero aunque no lo vivas con obsesión, no lo vivas de una forma obsesionada,
si lo tomas ya como punto de observación, está solo eso. El resto no te interesa, ¿no? Tú lo que quieres todo. es eso. Interesa todo. Es sobre la marcha que iremos descubriendo todo. Estos aspectos, otros aspectos, lo exterior, lo superior, la infancia, el presente, el comer, el dormir, el reír, el trabajar, todo. Cuando uno queda agarrado a algo particular, y automáticamente está creando una dualidad. No exactamente particular. O sea, está limitándose a observar. Pero esta observación ha de ser una observación central que observa todo. No limitándose a observar solo una cosa. Observar todo. Bueno, puedes observar que eso que estás observando capta al observador, digamos, y excluye el resto, excluyendo el resto. Esto ha de ser en un momento dado que fijas la atención en un objeto. Sí. Pero cuando esta atención se mantiene más y más sobre el objeto, ya es malo. Aunque sea hacia adentro, claro. La verdadera atención se ha de ir centralizando. Y cuanto más se centraliza, menos se particulariza. Claro, para eso, entonces, hay que estar suelto, no solamente la atención ahí, sino... Claro. Cuando... Sí. En efecto, es casi, diríamos, la cosa opuesta. El mantra es la concentración consciente e inconsciente sobre una idea y una carga afectiva con que va asociado el mantra. Es el monoideísmo. Es una concentración, que es lo opuesto, pero no necesariamente contrario, a lo que es la atención central, que es la atención de observación. O sea, el mantra entiende a que toda mi mente tenga como único objeto el mantra con sus resonancias afectivas, el sonido, las vibraciones, etc. Es una unidad de objeto para ir ahondando en él. En cambio, lo que yo estoy hablando hasta ahora es que yo aprenda a estar atento a todo. No es ir de la periferia al centro, como en el mantra, sino es al revés. Aprender a ser yo el centro, lúcido, que observa todo lo que está pasando. De hecho, son dos movimientos complementarios. O sea, yo he de poder ser el centro, y esto lo soy siempre. Pero a la vez he de poder ir ahondando en lo que estoy viendo. Y esto lo puedo hacer a través de un mantra o a través de la dedicación a un tipo de trabajo o de lo que sea. Pero que no ha de excluir para nada la atención central como centro. Porque esta atención al centro es lo que permite libertad de movimientos y de acción. Yo os estoy enseñando un modo de trabajo que integre lo humano habitual, lo psicológico, con lo espiritual. En cambio, la mayor parte de trabajos tradicionales que hay sobre lo espiritual excluyen al resto del mundo. Porque es una concentración sobre un objeto, una absorción en un objeto, excluyendo el resto. Pero como yo entiendo que la realización espiritual en Occidente se ha de vivir viviendo, entonces por esto os estoy hablando de un trabajo que a la vez ayuda a esta realización en el sentido de estar en el mundo plenamente, pero a la vez más centrado, de manera que estoy en el mundo, pero estoy más allá del mundo a la vez, para luego poder pasar a otra fase, que es la expansión de conciencia, etc. Y aquí son las dos explicaciones que os di de lo que es autorrealización. Un vivir plenamente en el mundo y luego un descubrir la identidad última más allá de todo. Precisamente yo considero que hace una falta tremenda que se entienda, que se vea esa unidad posible del mundo humano a nivel horizontal, un modo de vivir ese mundo con lo que es la realización última.
Y lo que ha caracterizado Oriente es que se ha centrado, la élite que lo ha hecho, en el aspecto del absoluto, pero marginándose del mundo relativo. Y lo que ha caracterizado Occidente es una total identificación con el mundo relativo, olvidando el absoluto. Y es hora de que se produzca una integración. El mundo necesita seres que vivan la realidad a todos los niveles. Seres integrados, que sean capaces de vivir lo más concreto, vivir la vida en su dimensión humana plenamente, pero a la vez que estén viviendo todo eso desde lo último, desde lo que está más allá incluso de la existencia. Eso es lo que ayudará a transformar el mundo. Primero transformándose uno. ¿Sí? Antonio, has dicho que cuando el niño se mantiene en su círculo, bien de la familia o de los 4 amigos favoritos, en que le dicen que es buenísimo o listísimo, o bien que sea al contrario, que le dicen que es tonto y que tiene que ser listo, que ahí entra el inconsciente. Sí, el inconsciente se forma en el momento que el niño rechaza una parte de la realidad concreta. ¿Cómo es que entra ahí el inconsciente? Sí, el inconsciente se produce cada vez que te dicen algo que es desagradable y que tú no quieres vivir. Entonces se produce un gesto de la mente por la cual tú no quieres saber nada de aquello. Y al cabo de un tiempo vas consiguiendo rechazar aquello, sacarlo de tu campo de conciencia actual. Y no solamente las cosas que te llegan, sino las cosas que salen de dentro. Si tú tienes un impulso a pelearte, a discutir, pero tienes el modelo de que has de ser muy obediente y muy educado, rechazarás este impulso combativo. Y esto que rechazas es lo que va constituyendo tu inconsciente personal. La totalidad de ideas, de impulsos, de emociones, que se rechazan porque no están de acuerdo con el yo-idea o yo-ideal, con esa unidad, eso es lo que crea y alimenta y refuerza el inconsciente personal. Cuando vayan de acuerdo también. Cuando vayan de acuerdo no lo rechazaré. Pero eso no entra en el inconsciente. No, o sea, llamamos inconsciente todo lo que está retenido en virtud de un proceso de censura. O sea que hay que distinguirlo de lo que es la memoria, lo que es el recuerdo de experiencias. El inconsciente tiene toda una dinámica propia que está, diríamos, bajo un archivo que dice prohibido. Prohibido porque va en contra de lo que los demás quieren o del modelo que yo quiero llegar a encarnar. Y claro, cuanto más exigente sea este modelo, mayor será la represión y más rígida. Y cuanta mayor represión hay, mayor tensión se vive. Porque me paso la vida tratando de controlar una parte de mis energías, una parte de mis emociones y una parte de mi mente. Y ese es el estado de tensión permanente en que normalmente todo el mundo vive. Pero si se reprime conscientemente en virtud de unas normas de convivencia o unas conveniencias sociales, y reprimes impulsos y lo haces conscientemente. Si lo haces muy conscientemente, entonces, como dije el otro día, Por lo menos te das cuenta. no, ha de ser muy conscientemente. Si lo haces muy conscientemente, entonces, como eso está conectado con el circuito consciente, hará que este circuito consciente luego sienta la necesidad de buscar un modo de expresar aquello que se ha reprimido. Pero en cambio, si se hace automáticamente, como no hay conexión con la mente consciente, aquello va quedando dentro como zona prohibida, sin conexión con la mente consciente y por lo tanto sin buscar salida, sin buscar solución. Y ahí está la gran diferencia. ¿El yo-idea es anterior al modelo? No, el yo-idea se forma cuando te emiten un juicio sobre lo que tú eres. Por lo tanto, es posterior al modelo que te dan. Tú no te identificas con el modelo propiamente.
aceptas el modelo, pero no te identificas con él. Pero en cambio luego te juzgan de acuerdo con el modelo. Y en ese momento en que te dicen tú eres eso, y tú dices yo soy eso, en ese momento has echado la primera piedra de tu yo idea. En el momento que yo me defino a mí mismo, y me defino a mí mismo en función de lo que los demás me dicen que soy. El modelo puede ser diferente a tu idea. Es que siempre lo es. Si fuera igual no habría problema. El problema es que siempre estoy por debajo del modelo, según me dicen. No soy lo suficientemente listo, o bueno, o espabilado, o fuerte, o valiente, o lo que sea. ¿El modelo correspondería a tu idea? No, el modelo es una cosa extraña que te dan por las buenas. Y eso todavía no es ningún yo. Es un modelo. Entonces tú dices, con que aquí se juega este reglamento. Y entonces tú tratas de acomodarte al reglamento. Y en la medida en que lo consigas o no, eso es lo que creará, por un lado, el juicio de los demás. Y por otro lado, tú aceptas este juicio y lo conviertes en tu idea de ti. Pero cuando tú conviertes ese juicio en idea de ti, parece ser una impresión que al proyectarte en ese yo ideal, estás tendiendo a cumplir ese modelo. No, cumples este, pero incluso mucho más que este siempre. Entonces hay que distinguir lo que es el modelo original que te dan y que no vives como tu identidad, de cuando tú te defines a ti. Yo soy la niña torpe. En ese momento, esa es la idea que te formas de ti. Y luego te vivirás todo a partir de esta idea. Yo soy la niña torpe. Y como eso se refuerza una y otra vez, es natural que a mí no me quieran, es natural que yo quede la última, es natural que yo no me atreva, que yo no deba, que yo no pueda, porque soy la niña torpe. O sea, se empieza a vivir todo en función de esta idea, que a su vez está generando la protesta y el deseo de llegar a ser una personalista y de ser considerada como personalista, etc. Entonces, el modelo, habrá este otro modelo ideal. O sea que toda la vida yo ahora la estoy viviendo en virtud de este modelo, de este personaje que soy. Que no veo nunca las cosas directamente en ellas mismas, porque todo yo estoy metido en esa estructura mental dinámica. Y hasta que yo no pueda soltar todo eso, no tendré la visión libre, disponible, para percibir de un modo concreto las cosas tal como son y a mí mismo tal como soy. Y fijaos que todo eso todavía no tiene nada que ver con el mundo espiritual. Es el mundo muy concreto. Esa deformación trae consigo una deformación de todo. En la medida que yo me viva como poca cosa, tenderé a mirar a los demás en virtud de si son mucho o poca cosa. Y tenderé a admirar y valorar los que a mi entender son mucha cosa. Tenderé a menospreciar a los que son poca cosa. O sea que estaré dividiendo todo el mundo como proyección del modo como yo me estoy viviendo dividido. Habrá un yo ideal que parte de un yo idea. Pero este yo idea crea también un no yo idea. O sea, si yo soy torpe, es porque los demás son más listos. Por lo tanto, este yo idea siempre va junto con una idea, ya desde el principio, que tengo de la gente. Es inseparable. Yo soy un modo en relación con los que son de otro modo. O sea, yo y los otros forman siempre una unidad funcional. Yo soy torpe en relación con los que son listos. Son inseparables los listos del ser yo torpe, o los fuertes del ser yo débil, o los débiles del ser yo fuerte. Es inseparable. O sea que hay una visión del mundo en presente que es una proyección de mi propio yo ideal, de mi propio yo idea. Y así, ¿cómo se ve la sociedad? Es una proyección de lo mismo.
Si yo me siento débil, veré a la sociedad como una estructura muy fuerte que me está amenazando, de hecho, por su fortaleza, por su imposición. Si yo me veo, qué sé yo, fuerte, veré la sociedad como mi campo de expansión de mi propio poder. Y estaré viendo a los demás cómo dominarlos, su punto débil. O sea, siempre estoy viendo al otro en función de cómo me veo yo a mí. Entonces creo una sociedad idea. Y creo un Dios idea. Y creo una sociedad ideal. Y creo un Dios ideal. Inevitablemente. O sea que empiezo a crear mentalmente una serie de valores que me están impidiendo ver las cosas de una manera objetiva, de una manera real, neutra, simple. Yo estoy metido en medio siempre de todo lo que veo. El problema entre las personas es cuando el yo ideal de una persona se contrapone con el yo ideal del otro. Yo quiero llegar a ser muy admirado, pero si resulta que el otro con quien estoy también está queriendo llegar a ser muy admirado, es evidente que allí habrá un conflicto de admiraciones. Y además esto se ve, no se tiene nada más que observar un poco cualquier conversación. Uno cuenta una cosa que le ha sucedido, el otro interviene inmediatamente para decir, pues a mí me sucedió tal, y cuenta una cosa que si puede ser sea mayor que la, sea buena, sea mala, lo importante es ser más. Y entonces el otro se queda como, este me ha ganado. Y entonces cuando puede, cuando el otro respira, aprovecha para decir, no, pero... Y si no, empieza a salir la parentela. Yo tengo un cuñado que... Y si lo observáis veréis que esto funciona de una manera pues que da risa y da pena a la vez, ¿no? Y es este problema, ¿verdad? Esa búsqueda que constantemente se está teniendo para tratar de ser o sentirse un poco más que los demás. Más importante, más inteligente, más fuerte, más lo que sea. Aunque sea más víctima. Porque eso también funciona en las cosas malas. Yo estoy muy mal. Ay, no me hables, que yo me digo o concurso de operación, ¿verdad? No, le quitaron todo ya, lo que tenía dentro. Una pregunta. Si alguien se ve a sí mismo como fuerte, ¿esto ha dependido de que se ha adaptado muy bien a su yo ideal? No, puede depender simplemente de que le han hecho creer que era fuerte. Y entonces actúa en función de esta creencia y tiende a confirmar esto. Y cuando resulta que alguien es más fuerte que él, lo rechaza diciendo que es un imbécil. O sea, toda idea que se acepta queda como una consigna que sigue actuando invariablemente contra viento y marea. Y por lo tanto uno tiende a ver el mundo de acuerdo con esta consigna y tiende a responder al mundo de acuerdo con esta consigna. Si me han dicho que yo soy poca cosa y yo he llegado a aceptar eso, estaré jugando toda la vida a ser mucha cosa. Pero a la vez estaré una y otra vez fallando, sintiéndome muy poca cosa. Y aunque llegue a conseguir grandes resultados en negocios o en lo que sea, una y otra vez seguirá saliendo el yo soy poca cosa. Pero los demás me han hecho ver que es mucha cosa porque él daba muestras de que era mucha cosa. Si no, como los demás no han podido hacerlo. Es que da igual eso. En un momento dado tú puedes haber dado un gran resultado. Pero eso no quiere decir que en el momento siguiente no des un resultado ínfimo. Pero se te juzga en un momento dado. Se te sentencia para siempre. Y tú aceptas aquello. Ahí está el problema. Así es. Y no solamente así es, sino que tendemos a juzgar a los demás igual. Vemos a una persona por primera vez, que la encontramos en el momento que está bostezando, para nosotros será siempre la persona que bosteza. Si una persona le juzga a uno de una manera y otra persona le juzga
completamente opuesto a cualquiera. No, es que los juicios, como son gratis, cada cual pone el suyo. Y a lo mejor la persona no tiene nada que ver con eso. Lo importante, lo que estoy diciendo, es cómo le juzgan al niño los padres de quien está dependiendo el niño, los padres o las personas de quien está dependiendo cuando es muy pequeño, porque esto es lo que va configurando sus ideas originales. Pero si en la misma familia, por ejemplo... La persona que tenga más influencia, esa será la que prevalezca. ¿Sí? Es inseparable. O sea, la idea y la carga emocional forman una unidad. Sí, solamente se puede separar cuando consigues que tu mente esté totalmente relajada. Que a su vez, esto es lo que hace difícil relajar la mente. Entonces, al estar relajada la mente, al estar más situado en la mente, ver las cosas en sí misma, las personas en sí misma. Solo cuando estás con la mente totalmente tranquila, relajada y estás mirando desde el fondo. Entonces recuperas tu capacidad de visión objetiva. Y esto, si uno está atento, lo puede distinguir muy claramente dentro de uno. Enseguida se pone una tensión en la parte frontal y ya está funcionando todo el tinglado mental. Todo el tinglado mental que está estructurado alrededor del yo-idea y yo-ideal. En cambio, hay momentos en que, y sobre todo si uno trabaja, consigue llegar a vivir en un estado de serenidad real, natural, suelta, y entonces hay una visión que es como una transparencia inmediata. Se percibe instantáneamente lo que está pasando, sin necesidad de interpretarlo. Pero eso solo es posible cuando yo he podido liquidar, deshacer todo este engaño, todo este montaje mental, emocional en el que estoy viviendo. Toda la vida social está organizada alrededor de esto. Lo que se llama educación, buena educación, consiste siempre en tratar bien al yo ideal del otro. Es obligado decir siempre a la persona qué joven estás, y son señoras, ay, qué bien te sienta el peinado o el vestido o lo que sea. Y esto es lo que se considera buena educación. Si alguien le dice, pues, qué viejo te has hecho, esto se considera de un mal gusto extraordinario, aunque sea la verdad patente, lo que salta a la vista. No digamos si uno pues dice, ¿qué cojo vas hoy? Porque esto en el yo ideal no existe. En el yo ideal es un Miss o Mister Universo. Y por lo tanto no se puede hablar de lo que no está en el yo ideal. En la medida que a uno le estén sugiriendo que se acerca a este yo ideal, todo va perfecto. Y la mayor parte de fiestas sociales son fiestas especiales para engordar y reforzar el yo ideal. Y esa es toda la mentira y toda la hipocresía de la vida y de las relaciones humanas, tal como suelen funcionar. No todo es así. Pero siempre hay que andar con sumo cuidado, porque si a alguien le pisa en el yo ideal, entonces que se prepare. Las personas son muy amables, se quieren mucho, se besan, besarse más que antes. Pero si te pisan en el yo ideal, que se prepare el otro, porque recibirá todas las broncas, todas las críticas y condenaciones a vida y por allá. ¿Sí?
Uno de mayor puede decidir en la medida que sea consciente más allá de esto que está desarrollando. O puede decidir jugar otro juego social. Todos los problemas psicológicos son consecuencia y aspectos de este problema básico que estoy diciendo. La identificación con el yo-idea, que se proyecta hacia el yo-ideal, dando lugar al personaje de cada día. Todos los problemas, los miedos psicológicos, las neurosis, las angustias, las agresividades, las envidias, todos los problemas psicológicos están ahí, son subaspectos de eso que os acabo de explicar. Por eso para mí no tiene mucho sentido resolver problemas particulares psicológicos, porque si no resuelves el problema base de la identificación, te volverán a salir. Es inevitable. Lo más difícil de ver en todo esto es que la persona no se da cuenta que está viviendo una fantasía mental. No se da cuenta que está viviendo en un mundo de creencias psicológicas. Está creyendo que está viviendo la realidad. Y no vive la realidad, vive sus ideas, sus interpretaciones. Y todo lo está viviendo en función de sus ideas y sus interpretaciones. Y claro, en la medida que interpreta que algo es un peligro para su yo ideal, inmediatamente surge el miedo. Por lo tanto, la posibilidad de una crítica, la posibilidad de un rechazo, la posibilidad de un abandono, todo esto ya está activando el miedo. Miedo que a su vez tiende a despertar o la huida o el ataque. Y por eso todo el mundo anda por el mundo como en pie de guerra. Y apenas rascas un poquito, sale enseguida esa necesidad de defenderse. Porque la persona vive como si realmente estuviera en peligro, psicológicamente. Y en la medida que yo esté viviendo metido en esas estructuras, es inevitable. Y entonces la persona puede considerar justificado decir o hacer las barbaridades más grandes, porque en su mente realmente hay una ofensa tremenda o hay un riesgo tremendo. Todo lo que se vive normalmente en nombre, pues qué sé yo, de dignidad y de no sé cuántas formas, no son nada más que adornos de esa identificación con un yo ideal. Nadie vive la realidad directa. Los niños pequeños la viven. Las personas muy sencillas la viven, los animales lo viven. Y por esto cuando uno se da cuenta de toda la sofisticación que se está viviendo, de toda la falsificación que se está viviendo, ver la naturaleza, ver animales, ver niños pequeños o ver a algún particular ser humano, es una maravilla. Porque allí estás viendo la verdad, sin mistificaciones, sin falsedades. Estás viviendo algo que es auténtico. Puede ser muy pequeño, muy concreto, muy relativo, pero es totalmente auténtico. Y es maravilloso. Y hay personas que en determinados momentos surge el auténtico. Pero es rarísimo y se ve en el niño. El niño cuando está pasando de una fase de ser auténtico a una fase ya de ser, de tratar de ser el modelo que se obliga a ser. Cuando él realmente es él y cuando está tratando de quedar bien, de parecer bien. Y es terrible. Ver cómo se va perdiendo, cómo se va acostando algo vivo, algo que tiene una calidad porque viene del infinito. Realizarse es descubrir la realidad que uno es detrás del error que uno vive. Y si uno no descubre el error, no puede vivir la verdad. La verdad no es algo a adquirir. La verdad es lo que queda cuando quito el error que he superpuesto. La verdad salta a la vista por ella misma,
cuando quito los obstáculos que la cubren. Los obstáculos que la cubren son todas mis creencias, todos mis miedos, mis deseos, toda esta supraestructura que se ha ido poniendo encima. Solo cuando yo pueda quitar, disolver todo eso, lo que soy surgirá de un modo evidente, inevitable. Pero mientras yo, sin quitar eso, esté tratando de descubrir una verdad, una identidad, un Dios, un amor, lo que sea, no estoy nada más que liando más toda la cosa. ¿Cómo puede una persona adulta ya, sin tener a alguien que le oriente, o sea, descubrir su yo interior? Desde luego asistiendo a este curso. No, hablando en serio, lo que realmente conduce a la persona de la ilusión a la realidad es la sinceridad, la profunda sinceridad de buscar lo auténtico, por encima de bienestares y malestares, por encima de convenciones, por encima de valores dados, la sinceridad. Porque esta sinceridad está surgiendo de este fondo y conducirá de un modo u otro hasta el propio fondo. Y entonces esto hará que uno busque y encuentre lo que necesita en cada momento para dar el paso siguiente. ¿Sí? Según este enfoque, ¿qué es lo que se consigue con la psicoterapia? La psicoterapia tiene, claro, depende del nivel de profundidad que actúe la psicoterapia. En primer lugar, la psicoterapia es para uno que está mal, ¿verdad? Yo no estoy hablando aquí de enfermedades en el sentido clínico, estoy hablando pues de la salud tal como se entiende, que es una neurosis social habitual. Pero según el nivel que actúe la psicoterapia, y depende mucho del nivel del psicoterapeuta, consiste en ir viendo en todo o en parte estos errores de los que yo he explicado ahora todo el esquema básico. Viendo esta supraestructura que se va creando, cómo se está viviendo en virtud de una interpretación, de una tendenciosidad. Según el tipo de psicoterapia actuará más, menos, a un nivel o a otro. Pero pueden ser muy ayudas en ese nivel concreto. Y hay psicoterapias pues que son grandes aciertos si se hacen bien. Por ejemplo, el mismo análisis transaccional, si se hace bien, si uno tiene la suerte de encontrar un terapeuta que haya vivido a fondo, y eso es rarísimo, porque por desgracia uno que ha leído 3 libros y ha asistido a 2 cursillos ya se pone a hacer análisis transaccional, pues es una de las cosas bastante sencillas, pero que ayuda a ir descubriendo este personaje. Y la Gestalt también, y todo. Hay muchos enfoques, ¿verdad? Y cada cual es bueno desde un ángulo u otro. Y pueden ser de ayuda. ¿Pero será en ese caso reconciliar el yo-idea con el yo-ideal o no? Depende de la profundidad, es lo que estoy diciendo. Por desgracia, para muchos terapeutas, la finalidad es conciliar el yo-ideal con el yo-idea. Pero que yo sepa, no hay ninguna psicoterapia actual que pretenda ir más allá del yo-idea. O sea, toda la psicología parte de la necesidad del yo-idea, que simplemente le llama yo, el yo. Y entonces lo que se trata es de equilibrar un poco más lo de dentro y lo de fuera, pero a partir del yo. O sea que es muy distinta la finalidad de la psicoterapia, que parte de un criterio social, por lo tanto ya patológico, que lo que busca es adecuar a la persona a su medio, de lo que es la finalidad de la realización, que es ir más allá y buscar lo auténtico aparte de los valores normativos que de la sociedad. No obstante, a pesar de esas limitaciones, puede ser una ayuda a veces para remover obstáculos mayores que uno mismo podría remover, pero que generalmente cuesta.
Ahora, todo el método de trabajo que yo os explicaré, porque hasta ahora solamente he explicado cómo se forma el problema, está pensado para que uno pueda trabajarlo solo. Pero eso no excluye que si uno le parece bien pueda buscar ayudas para un objetivo particular. Por ejemplo, en la vida actual, vamos a suponer, estás llevando un comportamiento con la gente que es el que te ha enseñado que debes, pero llega cierto día que, como decías, ¿no? Que ves a un cojo y le dices, oye, vas muy cojo, ¿no? Entonces, la gente no te rechaza, sino que dice, bueno, estás ha vuelto... Eso es la primera vez que dicen eso. ¿Cómo? Eso es la primera vez. La segunda ya tienes oportunidad. No, pero entonces, o sea, la gente te recrimina y te dice, bueno, ¿qué pasa? No eres tú. Cuando realmente es cuando estás siendo tú, porque los has acostumbrado, te han visto como ellos han querido, ¿no? Como te han montado los demás. Entonces, cuando te pones en plan realmente tuyo, dicen, bueno, esta persona no es la que yo conozco, ¿qué pasa? Pues pasa que la cosa está muy mal. ¿Y cómo termina? Que la verdad es lo más peligroso que existe. O sea, si quieres convivir con la gente, recibiendo aceptación de la gente, has de hablar en su lenguaje y en sus valores. Entonces nunca te puedes realizar. Sí, realizar, si esto es aparte. Puedes realizarte jugando a decir mentiras. Ahora, si tú sientes la exigencia de también expresar en el exterior y dejar de jugar ese juego, entonces no tendrás más remedio que marginarte. O buscar un grupo y crear una especie de subsociedad para poder vivir a otro nivel, pero eso también trae sus problemas. El problema de las comunidades que se organizan y que se deshacen con mayor rapidez que se hacen, porque allí surgen todos los problemas que están por resolver de ese tipo que estoy diciendo. Pero de un modo u otro, cada cual está buscando o convivir con el problema o marginarse del problema, y solo algunos están buscando la solución, enfrentar cara a cara al problema. Muchos les parece, si huimos de la sociedad esa que funciona tan mal, pues ya tenemos, si no toda la partida ganada, por lo menos una gran parte del problema resuelto. Y es falso. Cuando uno se retira de la sociedad se lleva todo el problema a cuestas. El problema no lo constituye nunca la sociedad. El problema está total, enterito dentro de uno. El problema es esta división, estas divisiones que se han hecho dentro de uno, del fondo con la forma, de lo consciente con lo inconsciente, del personaje falso que uno cree ser y que está tratando de realizar en la vida un yo ideal que no tiene nada que ver con uno. Y hasta que todo esto no se va desmontando, todo ese tinglado, está uno viviendo pues en la ilusión. Ahora en la ilusión se puede vivir cosas muy bonitas, pero luego se hunde. Y cuando uno vive la ilusión, inevitablemente llega un momento que tropieza con la realidad. La sinceridad esa profunda que había dicho antes no tiene nada que ver con realizarse incluso jugando a decir mentiras. Sí, es que esto de decir mentiras, todo depende de cómo lo vivas. Y puede llegar a ser un gran arte. Pero claro, solo es un gran arte cuando lo haces muy conscientemente, no para utilizar a los demás, cuidado, sino para desenvolverte en un medio que utiliza ese lenguaje. Y si lo utilizas para riéndote en el fondo de los demás desgraciados que están viviendo en este mundo de ignorancia y de ilusión, el que está viviendo en la ignorancia y ilusión es uno. O sea que se puede, pero como todo necesita trabajo serio. El trabajo serio se hace dentro de uno. Entonces uno tiene que ir aprendiendo a armonizar lo auténtico de uno con las formas convencionales. Del mismo modo que es costumbre que vayamos vestidos. Ya me dirás con este calor de qué sirve el vestido. Pero es obligado, si no, problemas. Pues igualmente es obligado llevar un vestido psicológico de respetabilidad y de decir que sí a unas cosas que no son en absoluto.
Entonces uno, si acepta vivir en la sociedad, pues ha de seguir su reglamento, si no, que se atenga a las consecuencias, porque de momento la realidad funciona así. Un día es de esperar que llegue todo el mundo a funcionar, también como mi yo ideal desea. Pero de momento funciona así. Es decir, que esa sinceridad profunda consiste en ser sincero con uno mismo antes que nada. Eso es. ¿Qué es lo que yo realmente estoy buscando? ¿Qué es lo que yo realmente estoy sintiendo? ¿Qué es lo que realmente para mí es verdad? Y eso siempre. Y para ayudar al prójimo cuando tiene unos complejos. Esto hasta el viernes o así no toca. Porque primero hemos de ver el trabajo a hacer en uno, ¿eh? Y entonces hablaremos del prójimo. Está previsto hablar del prójimo. Hay algo que no me ha quedado claro. Antes has dicho que cuando algo va en contra del yo ideal, normalmente se reprime y pasa al inconsciente. Y luego me ha parecido entender que pasa lo mismo cuando con el yo idea. También se reprime. Pero ahí no veo. No, es sobre todo en relación con el yo ideal. Es decir, es en relación con el personaje. Que no es ni una cosa ni la otra, sino la relación entre los dos.